a comenzar ella a compartir la pantalla. Muchachos, ¿pueden por favor confirmarme si pueden ver el tablero y si pueden ver mover la flecha? Sí. Perfecto, listos. Muy bien, entonces en nuestra clase pasada nosotros ya comenzamos a hablar sobre el conjunto de los números naturales. ¿De acuerdo? Y vimos cómo se construían a la luz de la axiomática de Zermelo-Frenkel. ¿Listos? Y bueno, no voy a dar todos los detalles acá del resumen, pero sí me quiero centrar en una definición de cómo definimos esta relación entre dos naturales. Entonces decimos que dados dos naturales, M y N, M es menor que N, estrictamente hablando, sí, solamente si M es un elemento de N. ¿Listos? Muy bien, entonces, hablamos sobre lo que es el principio de inducción matemática en el conjunto de los números naturales, demostramos este principio, recordemos que como estamos construyendo de ceros este conjunto, a la luz de la axiomática Zermelo-Frenkel, pues todo lo que hagamos lo tenemos que construir y tenemos que demostrar las cosas, las propiedades no se tienen gratis, hay que demostrarlas desde esta aproximación, ¿listos? Y una manera para probar propiedades universales sobre el conjunto de los números naturales es el famoso principio de inducción matemática que ustedes vieron o bien en fundamentos, y si no lo vieron en fundamentos, con seguridad sí lo vieron en sistema numérico, solo que acá ya estamos formalizando todo eso. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos dice ese principio? Nos dice es que si tenemos Px una propiedad, ojo, aquí ya sabemos qué significa propiedad, es una propiedad conjuntista. ¿Listos? Que tenga sentido también en los naturales, ¿no? Entonces, si la propiedad es verdadera para cero y si suponiendo que la propiedad vale para n, que es lo que llamamos para cierto n natural fijo, ese supuesto lo llamamos hipótesis de inducción. Y si la propiedad, suponiéndola para n, su veracidad se transfiere para el sucesor de n, entonces lo que podemos concluir es que la propiedad se satisface para todos los naturales. ¿Listos? Muy bien. Es una manera para demostrar una afirmación universal en el conjunto de los números naturales. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Perfecto. Un par de resultados que analizamos la clase pasada. Demostramos que cualquier natural n es mayor o igual que el cero. Entonces, básicamente aquí lo que demostramos es que el cero es el mínimo de los números naturales según este orden, aunque el primer detalle, no hemos demostrado que esta relación que hemos definido aquí es una relación de orden. Vamos para allá, es lo que vamos a demostrar hoy. ¿Listos? Vamos a demostrar que es una relación de orden estricta. Vamos a especificar eso qué quiere decir. ¿Listo, muchachos? Pero es la primera propiedad, lo que me dice es que el cero es menor o igual que cualquier número natural. Y por otro lado, demostramos que si K es menor estricto que el sucesor de N, eso es lo mismo que decir que K es menor o igual que N, pues entendiendo menor o igual que es menor estricto o igual. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues, ustedes pueden decir, pero eso no es obvio. Pues muchachos, aquí como estamos construyendo las cosas casi desde el inicio, casi desde ceros, hay que demostrar todas estas propiedades, ¿listos? Pero entonces, ojo a estas dos propiedades. Todo natural es mayor o igual que el cero, y por otro lado, K menor que un natural K menor estricto que el sucesor de N es lo mismo que decir que K es menor que N o que K es, en el peor de los casos, N. K es menor o igual que N. Listo, estas dos afirmaciones son equivalentes. Eso lo discutimos la clase pasada. Muy bien. Perfecto, listo. Entonces, aquí ya empatamos con el tema que vamos a ver hoy. En primera instancia vamos a ver que esta relación de menor estricto es realmente una relación de orden estricto. Pero más aún, más allá de ser una relación de orden, lo que tenemos es que es un orden total. Entonces acá lo que podemos demostrar es que
los naturales junto con esta relación binaria forman lo que llamamos un conjunto totalmente ordenado, es decir, además de cumplir las propiedades de ser un orden parcial, cualesquiera dos naturales los podemos comparar. Listo, entonces ahí vamos bien, ¿no? Es un conjunto totalmente ordenado. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, recordemos un poquito las definiciones que vimos, que ustedes vieron en fundamentos. ¿Listos? ¿Qué es una relación de orden? Una relación de orden en un conjunto es simplemente una relación binaria en ese conjunto, que cumple tres propiedades. Primero, reflexividad en ese conjunto. ¿Listos? Por otro lado, satisface también transitividad. ¿Listos? Y también antisimetría. ¿Listos? Pero aquí estamos hablando del orden menor o igual. Cuando hablamos de la reflexividad, un elemento es menor o igual que el mismo. ¿Sí, muchachos? Pero cuando hablamos de un orden estricto, un elemento no es menor estricto que el mismo. Entonces aquí las propiedades que tiene que satisfacer las reducimos solo a dos. Primero a la transitividad y también a una segunda propiedad que llamamos irreflexividad. Muchachos, ¿alguien recuerda qué significa que una relación sea irreflexiva? No es la negación de ser reflexiva. No es exactamente eso. Bueno, es un poquito más fuerte. ¿Listos? Pero cuando estamos hablando aquí de un orden estricto, pues tenemos que hablar de esa propiedad. ¿Alguien recuerda? Seguramente ustedes lo discutieron en fundamentos. Nicolás Ruiz dice que un elemento no puede ser menor que sí mismo. Bien, pero ahí, ¿cuál es el cuantificador sobre esos elementos? Porque recordemos, reflexividad, ¿qué es? La reflexividad sobre un conjunto es, la reflexividad es, dado cualquier elemento X, se relaciona con el mismo. La negación de ser reflexivo es, existe un elemento con el cual no se puede relacionar, pero que no se relaciona. ¿Cierto? Aquí Pablo dice, en el chat, Pablo González, no se tiene, o sea, para todo X, no se tiene que X es menor estricto que X. Muy bien, ahí es la irreflexividad, es un poco más fuerte que no ser reflexivo. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ojo con esa propiedad. Irreflexividad es que ningún elemento, ojo, ahí estamos hablando de un cuantificador universal, entonces, pues, no es directamente la negación de ser reflexivo. Realmente es algo más fuerte, un poquito más. ¿Listos? Pero entonces aquí, ¿cuál es el asunto? Aquí la noción que ustedes estudiaron en fundamentos era la relación menor o igual. Aquí vamos a trabajar con la relación con la desigualdad estricta. ¿Listos, muchachos? Entonces, pues al estudiar aquí la desigualdad estricta, únicamente tenemos que, la antisimetría no tiene sentido, ¿cierto? Básicamente porque con la irreflexividad ahí estamos precisamente evitando la posibilidad que cualquier elemento sea menor que el mismo, menor estricto que el mismo, como menciona Pablo en el chat. ¿Es claro, muchachos? Entonces, aquí, cuando hablamos de una relación estricta, un orden estricto, ¿sí? Cuando hablamos de un orden estricto, que es el caso en el que vamos a trabajar aquí, el de esa aproximación, pues bueno, nos tenemos que centrar con la transitividad y con la irreflexividad. Y bueno, realmente pues estas dos aproximaciones sí, realmente están muy, muy relacionadas. ¿En qué sentido? Pues que si tomamos la relación estricta y le pegamos la diagonal, en este caso de los naturales, obtenemos la relación menor o igual. Y tenemos las tres propiedades de amarillo. ¿Listos? La reflexividad en lo natural, la transitividad y la antisimetría. Y pues si tenemos
la desigualdad menor o igual y le quitamos la diagonal, realmente tenemos la relación estricta. ¿Es claro, muchachos? Entonces, pues esa es la manera como relacionamos las dos aproximaciones. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como les decía, nos vamos a quedar con la relación menor estricta. Entonces, pues, si demostramos transitividad e irreflexividad y a esa relación estricta le pegamos la diagonal de los naturales, tenemos la aproximación que ustedes vieron en fundamentos. ¿Listos? Muy bien. Entonces, vamos a ver que la relación estricta que acabamos de definir es transitiva y además es irreflexiva en los naturales. Esto es para ver que es un orden parcial, pero como es un orden total, entonces realmente aquí lo que tenemos que ver es que cualesquiera dos naturales los podemos comparar. Cualesquiera dos naturales se pueden comparar. ¿Listos? Muy bien, eso es lo que tenemos que ver. ¿Claro para todos, muchachos? Perfecto. Sí, señor, dígame. ¿Qué significa exactamente diagonal naturales? La diagonal de los naturales, muchachos, eso es fundamentos. Eso es de fundamento. Ustedes debieron ver cuál era la relación que llamamos diagonal de un conjunto A. Ah, ya recordé. Qué pena, profe, gracias. Sí, o sea, la diagonal. Todas las parejas ordenadas de la forma A, A, donde A está en mi conjunto, sí, o sea. Claro. Sí, qué pena, profe, no me acordaba, ya, gracias. La diagonal de A, sí. Sí, ya, gracias, profe. Qué pena. Listos, muchachos. Muy bien. Bueno, muchachos, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta sobre lo que tenemos que demostrar aquí, muchachos? Entonces, aquí tenemos que demostrar que la relación menor estricta, o sea, la relación aquí como la definimos, me devuelvo un poquito. Definimos la relación M menor estricto que N si M pertenece a N. Aquí tenemos que demostrar que esta es una relación de orden estricta. Muy bien, muchachos. Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, para ver que es una relación de orden estricta, solo tenemos que demostrar que es transitiva y que es irreflexiva. Y para ver que es un orden total, que cualesquiera dos naturales o si son diferentes, uno es menor estricto que el otro. ¿Listos? Muy bien. Entonces, en primera instancia, veamos que esta relación de orden es transitiva. Entonces, para esto, veamos lo siguiente. Entonces, vamos a considerar la siguiente propiedad. ¿Listos? Para todo M y todo K naturales. ¿Listos? Para todo M y N naturales. Perdón, M y K. Para cualesquiera M y N, fíjense que es una propiedad universal aquí. Si K es menor que M y M es menor que X, ojo aquí, fíjense que es una propiedad con variable X. ¿Listos? Con variable libre X aquí. Entonces, si tenemos estas dos condiciones, entonces, ¿qué creen que podemos decir? ¿Qué deberíamos poder concluir aquí? Que el más pequeño de ellos es menor que el más grande, ¿cierto? Muy bien. Podemos hacer así como esa especie de puente entre K y X. Profe, Vía una M. pregunta. Sí, señor. Esa variable x, por ejemplo, ¿qué pasa si la ponemos en el lugar de m? No pasaría nada, pero digamos que eso podría complicar la demostración. Aquí la idea, hagámoslo así, ¿listos? Ok, pero digamos, esa ubicación no importa, es como por facilidad. Por facilidad, sí. Ah, listo. Sí, o sea, siempre hay la forma fácil y la forma difícil. No sean malos conmigo, háganlo de la forma fácil, desde que sea coherente, ¿vale, muchachos? ¿Listos? Listo, profe. Entonces, aquí, fíjense que esto es un predicado, una propiedad con variable X. M y K lo estamos cuantificando. Es una afirmación universal para M y para K. Entonces, fíjense que aquí X no la estamos cuantificando, está libre. ¿Sí es claro o no? ¿Cuál va a ser la idea? Demostrar vía inducción matemática que esta propiedad vale para cualquier natural n, ¿sí? Si demostramos que esto vale para cualquier natural n, pues como la propiedad ya cuantificada sobre m y sobre k, esto vale para absolutamente cualquier tripla de naturales m, n y k. ¿Listo, muchachos? Sí, Pablo tiene una pregunta. Sí, señor, levantó la mano. Ah, no, era la que acabo de hacer, pero ya. Ah, Se me listo, olvidó listo, bajar la vale. mano. Listo, vale. Muy bien. ¿Sí es claro, Pablo? Sí.
Entonces, ojo, cuando tengamos propiedades que involucren 2 o más números naturales, ¿cuál es el truco? Dejen uno de esos naturales como variable libre y cuantifiquen los demás. Y sobre esa variable libre, solo dejemos una. Hagamos un argumento vía inducción matemática. ¿Es claro más o menos la estrategia de demostración aquí, pelados? ¿Sí? Muy bien, entonces recordemos aquí. M y K están cuantificados. X es una variable libre y entonces hacemos inducción sobre esa variable libre que dejamos ahí. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues para ver que esto se satisface para cualquier natural, pues tenemos que primero verificar que la propiedad se tiene para cero, ¿no? Pero entonces analicemos cómo sería esta propiedad si reemplazamos X por 0. ¿Cómo quedaría esto, muchachos? ¿Cómo quedaría? Para todo M y K naturales. ¿Listos? Si K pertenece a M y M pertenece a X. Listos. K pertenece a X. Muy bien, pero no lo digamos en términos de pertenencia todavía, ¿listos? Pero sí, o sea, pues técnicamente hablando esa es la definición, ¿sí? Si K es menor que M y M es menor que 0, entonces, ¿qué podemos decir? Entonces K es más pequeño que 0, ¿listos? Pero si esta afirmación fuera falsa, permítanme acá, hago el énfasis en rojo, ¿qué pasaría? Por reducción al absurdo, ¿sí? Pues es un ¿qué? ¿Qué tipo de afirmación es? Que K pertenece a 0, pero 0 es vacío. No, mi pregunta aquí es ¿qué tipo de afirmación es esto? Condicional. Es un condicional, muy bien. Y si un condicional es falso, ¿cuándo un condicional es falso, muchachos? Cuando se tiene P y no Q. Listos. Bueno, aunque bueno, fíjense que yo cometí un error. ¿Alguien me puede decir cuál fue el error que yo cometí en esa afirmación? Bueno, esta afirmación no es exactamente un condicional. ¿Es qué tipo de afirmación? ¿Un universal? Un universal de un condicional, eso sí, ¿no? Sí. Entonces, pues si esto es falso, entonces, ¿qué me dirían? Existirían M y K naturales, ¿cierto? Existirían M y K naturales. ¿Eso es claro, muchachos? Tales que ¿qué? Que K no es menor a M, no es menor estricto a M. ¿Tales que qué? K. Pues, ¿cuál es la negación de un K es condicional, mayor o igual a M. muchachos? M es No, mayor o señor. igual a No, señor. No, Ahí ¿cómo sería sería? K menor que Ah, sí, M perdón. y M menor que 0 y K mayor que 0. Mayor o igual. Eso mayor Y igual que K, 0. y K mayor o igual que 0, ¿sí o no? Muy bien. ¿Listos? Entonces, acá, ¿cómo sería esto, muchachos? Entonces, tendríamos, pues, que existirían M y K naturales, tales que K es menor que M es menor que 0, ¿y qué más? Y que K, todavía no hemos demostrado que es un orden total, lo único que podemos decir es que no se tiene esto, ¿sí o no? Pues precisamente tenemos que demostrar que es un orden total, ¿listos? Muy bien. Muy bien, como dice John Frey, todavía, o sea, tal cual como John Frey lo colocó ahí en el chat, K es menor que, o sea, existen tales naturales M y K, tales que K es menor que M, M es menor que 0 y no tenemos que K es menor estricto que 0, ¿listos? Pero de esta afirmación, pues ahora sí, pues, ¿qué podemos decir? Pues que la relación se definió en términos de pertenencia, entonces, ¿qué me estaría diciendo esto? Existirían naturales K y M, tal que K pertenece a M, M pertenece a 0 y K no pertenece a 0. Pero, ¿qué me dice esta segunda afirmación, Básicamente muchachos? que hay un elemento que pertenece a vacío. Muy bien, ¿y eso qué es, muchachos? Falso. Es que, ¿qué tipo? Es una contradicción, ¿sí o no? Entonces, pues, suponer que es falsa me lleva a una contradicción, entonces la afirmación es verdadera para ser. ¿Estamos? Muy bien. Listos. Aquí estamos aplicando sus fundamentos al piso. ¿Listo? Entonces eso me diría que M pertenece a vacío. Contradice el hecho de que vacío no tiene elementos. Entonces, por lo tanto, pues P de 0 es verdadera, ¿sí o no? Muy bien, ¿es claro para todos, muchachos?
Listo, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien acá? Perfecto. Listos. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces ahora, ¿qué sería nuestra hipótesis de inducción aquí? Supongamos que para cierto natural n fijo, acá coloquémoslo en azul, tenemos que la afirmación P de n es verdadera. Es decir, ¿qué quiere decir que P de n es verdadera? Que para todo m y todo k, porque estamos cuantificando sobre esas variables, ¿cierto? Para todo m y m y k naturales, ¿cierto? Para todo m y k naturales, si tenemos que k es menor que m y m es menor que n, entonces, ¿qué podemos decir? Que k es menor que n. La afirmación valdría para n. ¿Listos? Permítanme acá, resaltamos acá. Y fíjense que aquí estamos, acá k y m son cualesquiera, ¿sí es claro? Pero el n sí es fijo. ¿Claro para todos, muchachos? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suponiendo que para n esta afirmación es verdadera, o sea, para cualquier m y para cualquier k, para n podemos hacer esta transferencia de aquí en la desigualdad, pues veamos que esta propiedad se transfiere si quitamos n y ponemos n más, el sucesor de m. ¿Listos? Entonces, aquí, ¿cómo empezamos? Sean m y k cualesquiera naturales arbitrarios, tales que ¿qué? Que k es menor que m y m es menor estricto que el sucesor de n. ¿Listos? Acá, permítanme, acá lo resalto. Estamos hablando aquí del sucesor de n. Entonces, pues por el lema anterior que habíamos visto, me devuelvo un poquito. Fíjense acá el lema B que vimos la vez pasada. Pues si un natural es menor estricto que el sucesor de un natural, es porque el chiquito es menor o igual que n. ¿Estamos o no? Entonces aplicamos esta partecita del lema. Claro, está ahí, pelados. Entonces, volviendo aquí. Entonces, como tengo acá que m es menor estricto que n más, por la parte b del lema anterior, m es menor o igual que n. ¿Estamos? ¿Listos? Por el lema anterior, parte b, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? M es menor o igual que n. ¿Vamos bien aquí, muchachos? Entonces, pues recordemos, aquí m menor o igual que n, esto se define como una disyunción. O m es menor estricto que n o m es igual a n. ¿Estamos? Entonces tenemos que partirlo en dos casos. Entonces, en el primer caso, si m es menor estricto que n, pues como por hipótesis, ¿qué tenemos? Fíjense que por hipótesis tenemos que k es menor estricto que m, ¿cierto? Entonces, por hipótesis, aquí tenemos que k es menor estricto que m, ¿cierto? Y pues aplicamos la hipótesis de inducción, porque para el n original, aquí, para este n, pues tenemos que si k es menor que m y m es menor que n, aplicamos la hipótesis de inducción que estamos suponiendo sobre n, y por la hipótesis de inducción, pues podemos decir que k es menor estricto que n. ¿Listos? Podemos concluir entonces que k es menor estricto que n. Y pues entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos entonces que k es un elemento de n, ¿cierto? Pues es reemplazando aquí esta relación por la pertenencia, así la definimos, pero nosotros sabemos que n está contenido en n unido cualquier cosa, en particular n unido singleton n, que por definición ¿esto qué era? El sucesor de n, ¿listos? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues en este caso, perdón, k pertenece a n más, es decir, que, muchachos, pues en este caso, fíjense que k es un elemento de n más, es decir, pues que k
es menor estricto que n más, en este caso. Listo, entonces fíjense que aquí, en este primer caso, si k es menor que m y m es menor que n más, k, resultamos demostrando que k es menor que n más, utilizando la hipótesis de inducción, pero es en ese primer caso, no hemos acabado, ¿listos? Tenemos que analizar el segundo caso. ¿Cuál es nuestro segundo caso? Pues que m sea exactamente n, ¿de acuerdo? Que es el caso que no hemos analizado aquí. Listo, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien acá? Profe, ¿podemos volver a repetir el caso 1? Es que me perdí un poquito. Listo, ¿qué parte no quedó clara? Más o menos desde que usamos, o sea, desde que llamamos a la hipótesis de inducción. Listo, usando la hipótesis de inducción es claro que k es menor que n, ¿sí es claro? Porque aplicamos acá la hipótesis de inducción para n, ¿sí? K menor estricto que m, m menor estricto que n, entonces k es menor que n. Hipótesis de inducción, la propiedad vale para n, ¿sí? Acá se tiene. Pero entonces acá reemplacemos esto por pertenencia, porque así se definió esta relación. ¿Eso es claro, Francisco? Vale, sí, señor. Y pues un conjunto n siempre está contenido en su sucesor. Contenido como conjunto, pues porque el sucesor de n es el mismo conjunto n unido singleton n. Entonces n está contenido en esta unión. ¿Eso es claro? Propiedades de fundamento, ¿sí o no? Cualquier conjunto A está contenido en A unido cualquier conjunto B. ¿Claro eso, Francisco? Vale, gracias, profe. Y pues como K es menor que N, pues reemplace esto por pertenencia, porque así se definió, entonces K pertenece a N y por esta contenencia, pues K es un elemento de N más. ¿Claro eso? Sí, señor. Y pues, ¿qué significa eso? Pues la pertenencia la puede reemplazar por el orden estricto, y eso es lo que queríamos demostrar, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Más claro? ¿Más claro, Francisco? No, está perfecto, profe. Listo, muy bien. Listo, entonces ahora, ¿cuál es el otro caso que tenemos que analizar? Que m y n sean el mismo, ¿cierto? Porque pues acá solo sabemos que m es menor o igual que n. Ya miramos el caso de que el menor estricto, ahora analicemos cuando m y n son iguales. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces el caso 2 es precisamente cuando m es igual a n. Acá lo coloqué en qué color. Ah, listos. Acá, muy bien. Supongamos que m y n son iguales, ¿listo? Supongamos que estos dos se tienen acá. Por hipótesis, pues, ¿qué sabemos? Pues que k es menor que m, ¿listos? Miren acá. K es menor estricto que m, pero m es n. ¿Sí es claro, muchachos? Aquí. K es menor estricto que m, que sería el mismo n, ¿listos? Entonces, por hipótesis, nosotros lo que sabemos es que k es menor que m, que en este caso es igual a n. ¿Vamos bien ahí? Entonces, pues esto es exactamente a decir que, pues, por axiomas de igualdad, ¿qué podemos decir entre K y N? Son iguales. No, Es menor que n, perdón. que K pertenece a N, ¿no? K pertenece a N, ¿cierto? Por axiomas de igualdad. K pertenece a N por axiomas de igualdad, ¿sí o no? Pues acá reemplazamos la igualdad y aplicamos el axioma 2. ¿Sí es claro o no, muchachos? No, ¿es el 2? ¿Cuál axioma usamos ahí? Sí, creo que es el 2, como K pertenece a M y M es igual a N, entonces K pertenece a N. Aplicamos el axioma 2 de igualdad. ¿Es claro, muchachos? Muy bien, acá coloco un signo de interrogación, pues como para que me completen el detalle, pero usamos es uno de los axiomas de igualdad, ¿estamos? Muy bien. Perfecto, entonces, pero es claro, K es un elemento de N, ¿listos? Pero nosotros, ¿qué sabemos, muchachos? Nosotros sabemos, mismo argumento, N está contenido en N unido cualquier cosa, en particular N unido singleton N, que esto por definición era el sucesor de N, ¿cierto? Por lo tanto, pues, ¿qué sabemos? Pues como K es un elemento de N, por definición de contenencia entre conjuntos, ese elemento K pertenece a N más. ¿Listos? Por lo tanto, entonces K pertenece a N más. ¿Y eso qué es? Pues precisamente de que es lo mismo que decir que K es menor estricto que N más. Fíjense que acá el argumento cambió ligeramente, pero podemos llegar a la misma conclusión. Como en cualquier caso concluimos lo mismo, entonces en cualquier caso tenemos entonces que K es menor que N más. Y precisamente eso era lo que queríamos demostrar. K es menor que N más. ¿Listos? En cualquier caso, hagámoslo completo. K menor que M y M
menor que n más, ¿qué me implican? Pues que k es menor que n más, fue la conclusión en cualquier caso, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que me está diciendo? Que la propiedad P se tiene para n más. ¿Estamos o no, muchachos? Entonces, fíjense que a partir de la hipótesis de inducción, en el caso 2 no necesitamos la hipótesis de inducción, pero para el caso 1 sí. En cualquier caso, pues fíjense que la propiedad se satisfaga para n, eso se transfirió para n más. Entonces, lo que podemos decir es que por el principio de inducción matemática, pues la propiedad P se cumple para cualquier número natural. Y eso es lo que queríamos ver, ¿no? Profe, ¿podría devolverse una diapositiva, por favor? Sí, señor. Dame unos segunditos acá. Listo, entonces la afirmación se tiene para cualquier número natural y es lo que queríamos probar. ¿Listos? Muy bien, ¿es más o menos claro aquí cómo fue que argumentamos, muchachos? Profe, yo solo tengo una duda. En la Sí, hipótesis señor. de inducción que tenemos en la izquierda y encapsulada por el amarillo, se tiene K menor a M y M menor a N. Pero Sí, en la siguiente estamos asumiendo... porque queremos ver que la propiedad se tiene para n más, por eso la coloqué en azul. Entonces reemplazo, fíjense acá la propiedad me devuelvo. Por eso lo coloqué acá con una variable x. Lo suponimos para n, entonces quite x y ponga n. Eso es precisamente la hipótesis de inducción. ¿Sí es claro? sí. Y ahora lo que queremos ver es que si la propiedad se cumple para n, queremos ver si esa propiedad se transfiere para n más. Quite x y ponga n más. O sea, mi duda es que lo que yo tengo entendido más que todo de la inducción matemática es que uno prueba la propiedad para n y concluye la propiedad para n más. No, la supone para n y La demuestra. supone, digo, sí, uno la supone para n y la prueba para n más. Y eso Pero fue lo ¿en- que hicimos. en Eso qué fue lo que momento hicimos. se está Aquí, miren. suponiendo? Sean m y k arbitrarios y como la propiedad P es un condicional, suponga que el antecedente es verdadero. Aquí está. Pero ahí no se está suponiendo ya. No, La estamos hipótesis. suponiendo la hipótesis. de inducción. Recuerde que aquí es un condicional y si yo quiero demostrar ese condicional, quite n, ponga n más, pues para ver que ese condicional es verdadero, suponga que el antecedente es verdadero, demuestre que el consecuente es verdadero. Y eso fue lo que hicimos, pelados, fundamentos. Claro. Eso es fundamentos, pelados. ¿Sí o no? ¿Sí es claro o no? Sí, tiene sentido. Sí, eso fue lo que hicimos. Suponga que el antecedente es verdadero, demuestre que el consecuente es verdadero. Entonces, suponga que para cualquier m y para cualquier k, si k es menor que m y m es menor que n más, suponga ese antecedente, entonces demuestre que el consecuente es verdadero, pero con n más. Y eso fue lo que hicimos, mire. Caso 1, tan. K es menor que n más. Caso 2, también k es menor que n más. Entonces, en cualquier caso, si esto es verdad y esto es verdad, eso me termina forzando que k es menor que n más. Y eso es precisamente que esa propiedad vale para n más. ¿Es claro o no? Sí, es claro. Listo, muchachos. Muy bien. Listo. Entonces, pues aquí ya hemos demostrado la transitividad de la desigualdad estricta. Ahora veamos que esta desigualdad es irreflexiva. Pues, ¿qué fue lo que me dijeron? Pues que queremos demostrar que para cualquier n natural, n no es menor estricto que él. Eso es lo que tenemos que demostrar, la irreflexividad de este orden estricto. ¿Listos? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cuál es la propiedad? La propiedad P de X, pues exactamente es X no es menor estricto que X. Y demostramos esto vía un argumento inducción matemática. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues en una primera instancia, pues tenemos que ver que esa propiedad se tiene para cero. ¿Listos? Pero entonces, ¿por qué esta propiedad es verdadera para cero? ¿Por qué razón, muchachos? Pues si reemplazamos X por 0, ¿qué es lo que me dice esa propiedad? 0 no es menor estricto que 0. ¿Por qué 0 no es menor estricto que 0? Reemplacemos el menor estricto por pertenencia. 0 no es elemento de 0. ¿Eso es verdad o no? 0 no pertenece, vacío no pertenece a vacío. ¿Por qué? Contradicción. No, ¿por qué? No tiene elementos. Porque vacío no tiene elementos, ¿cierto? Muy bien. ¿Listos? Entonces, puesto que
aquí tenemos que 0 no es menor que 0 porque 0 no pertenece a 0, ¿cierto? Que esto por definición era el conjunto vacío. Pues, lo que me acaban de decir, vacío no tiene elementos, ¿cierto? Como vacío no tiene elementos, entonces por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que la propiedad se tiene para 0, ¿no? ¿Es claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Profe, Sí, señor. yo tenía una pregunta, pero respecto a la anterior demostración, Ay, ¿por qué hasta ahora, John Frey? es que estaba levantando la mano, pero Ay, perdón, listo. Sí, porque pues aquí ya perdemos el hilo de lo que veníamos hablando. Hagamos una cosa, terminemos esta prueba y luego retomamos lo anterior, ¿vale? listo de una. Y si no, pues acá nos embolatamos y nos perdemos, ¿listos? Sí, profe, vale. Pues me acuerdo, ¿vale? Listo, muy bien. Listo, muchachos. Entonces aquí, analizando esta propiedad, X, P de X, tomándola como X no es menor estricto que X, pues quitando X, reemplazando X por 0, vemos que esto es verdadero. ¿Es claro hasta aquí, muchachos? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Suponemos que para cierto n fijo natural, pues suponemos que la propiedad es verdadera para n. Es decir, que para este n fijo, n no es menor estricto que n. ¿Qué tenemos que ver? Que la propiedad se transfiere para n más. Es decir, necesitamos ver, utilizando esta hipótesis, que n más no pertenece a n más. ¿Es claro, muchachos? Muy bien, entonces, paso inductivo. Pues vea qué es lo que tenemos que demostrar. Que la propiedad se transfiere para el sucesor de n. ¿Claro para todos? Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que esto es falso. Entonces, ¿qué me quiere decir? Supongamos que n más sí es menor que n más. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Pues reemplacemos menor estricto por la definición, es decir, pertenece, ¿sí? Supongamos que n más sí pertenece a n más y recordemos que n más lo definimos como n unido singleton n. ¿Sí es claro, muchachos? Muy bien. Listo, muy bien, perfecto. Pero entonces acá volvemos a utilizar la parte B del lema anterior. ¿Listos? Porque fíjense acá, tenemos un natural menor estricto que un sucesor. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que el natural de la izquierda es menor o igual que n, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí por el lema anterior, parte B, ¿qué podemos decir? Pues podríamos concluir que el natural de la izquierda es menor o igual que n aquí. ¿Claro este pedazo, muchachos? ¿Sí? ¿Vamos bien acá? Perfecto. Listo, entonces pues por otro lado, fíjense lo siguiente. Nosotros, ¿qué sabemos? Que n siempre es un elemento ¿de quién? De su sucesor, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues porque n pertenece a este singleton, y entonces como está en ese singleton por definición de unión de dos conjuntos, pues n pertenece a esta unión, porque n pertenece al singleton n, ¿sí o no, muchachos? Entonces aquí cualquier natural, o de hecho cualquier conjunto va a ser un elemento de su sucesor, ¿listos? Entonces, pues por definición del orden, pues ¿qué sabemos? Que n es menor que n más, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Pero entonces fíjese aquí, este supuesto, n más es menor o igual que n. Entonces, pues aquí tenemos que considerar dos casos. Primer caso, n más es menor estricto que n. Pensando en esto que hemos concluido acá, n más es menor que n o es igual a n, ¿listos? Entonces, ¿qué pasaría? Pues como tenemos, fíjense aquí, tenemos n más pequeño que n más es más pequeño que n, entonces aplicamos transitividad aquí entre estas dos desigualdades y ¿qué podemos decir entre n y n? N es menor que n. ¿Y eso qué me contradice?
La hipótesis de igualdad. inducción. Me contradice la hipótesis de inducción. Perfecto, listos. ¿Vamos bien aquí, muchachos? Muy bien, listos, muchachos. Voy a dar acá un poquito de tiempo para que me copien aquí si no lo han copiado. ¿Listos? Muy bien. ¿Listos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Listos? ¿Cuál es el segundo caso, pelados? Que n más sea n, ¿cierto? Aquí en esta desigualdad, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? Otra vez, por axioma 2 de igualdad, n pertenece a n más, ¿sí o no? Por esto de acá, siempre vamos a tener que un natural pertenece a su sucesor, ¿cierto? Y si ese sucesor es igual a n, aplicamos axioma 2 de igualdad, entonces, ¿eso qué me dice, muchachos? ¿Cierto? Entonces, pues tendríamos como n pertenece a n más y n más es igual a n. Entonces, ¿qué podemos concluir de esas dos cosas por axioma de igualdad, muchachos? Lo aplicamos acá como elemento y como, entonces acá reemplazamos n más por n arriba. ¿Qué podemos decir automáticamente, muchachos? N pertenece a N. M pertenece a n. Y eso, pues, que reemplazando entonces esa pertenencia por la relación que hemos definido, pues fíjense que me está contradiciendo nuevamente la hipótesis de inducción, ¿sí o no? ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, en cualquiera de los dos casos, llegamos a una contradicción. Entonces, ¿qué me quiere decir? Pues que esa afirmación es falsa, ¿sí o no? Y eso es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Que n más no es menor estricto que n más, porque suponerlo nos lleva a contradicciones. Es decir, pues que la propiedad no se transfiere, la propiedad sí se transfiere a n más. Y por el principio de inducción matemática, pues esta afirmación se tiene para cualquier natural n. Para cualquier natural n. ¿Es claro, muchachos? Es decir, para cualquier natural n, ¿qué fue lo que acabamos de probar? Que n no es menor estricto que n. ¿Listos? Entonces, pues esto, pues, traduciéndolo, pues, en vez de esto en términos de pertenencia, pues lo que me dice es que ningún natural es elemento del mismo. ¿Listos? Eso es lo que me está diciendo esta afirmación. Muy bien, entonces, ¿qué hemos demostrado hasta ahora? Hasta ahora demostramos que esta relación es una relación transitiva e irreflexiva. Entonces, por lo tanto, es una relación de orden parcial. ¿Listos, muchachos? Recordemos aquí la discusión que tuvimos al inicio de la clase. Si hablamos de una relación de orden estricto, solo tenemos que centrarnos en estas dos propiedades, transitividad e irreflexividad del orden. ¿Listos? ¿Qué nos hace falta ver? Que cualesquiera dos naturales se pueden comparar y con eso demostraríamos que es un conjunto totalmente ordenado. ¿Listos? Y, listo, entonces dados, bueno, como un colorario, antes de seguir acá, pues, dados dos naturales m y n, si m es menor estricto que n, entonces, pues, no tenemos el orden al revés, no tenemos la relación acá al revés. ¿Por qué? Porque por reducción al absurdo, si la afirmación fuera falsa, ¿qué tendríamos? Que existirían naturales m y n, tales que m es menor estricto que n y n es menor estricto que m. Por transitividad del orden tendríamos que m sería menor estricto que m, contradiciendo la irreflexividad del orden. Entonces, pues si ya tenemos dos naturales que están ordenados estrictamente de una manera, automáticamente ya sabemos que no podemos cambiar el orden. ¿Estamos? ¿Sí es claro para todos, muchachos? Muy bien. Para analizar entonces que estamos ante un orden total, es decir, que podemos comparar cualesquiera dos naturales, entonces, para ver que esto es un orden total, consideremos la siguiente propiedad, P de X. Para todo natural M,
tenemos entonces que demostrar que M es menor estricto que X o que M es igual a X o que X es menor que M. ¿Listos? Aquí tenemos pues una tricotomía. ¿Listos? Pues aquí no lo decimos exactamente en la propiedad P, pero a la luz de las propiedades que ya demostramos, sabemos que si se da una, solo tenemos una, exactamente una de esas tres posibilidades. Entonces, pues si demostramos la O así, por lo anterior, solo tenemos exactamente una de las posibilidades, combinando la irreflexividad con este corolario 3 que hemos mencionado aquí. ¿Listos? Entonces, básicamente, si tenemos una de estas posibilidades, pues ya sabemos que no podemos tener la igualdad. Y entonces, pues si ya tenemos esta posibilidad por este corolario 3, no podemos cambiar el orden aquí. Listo, entonces eso me dice que si tengo esa posibilidad, ya no tengo esta. Si tengo esa posibilidad, pues no pueden ser iguales, porque entonces ahí dañamos la irreflexividad y todas las combinaciones también entonces nos toca considerarlas. Ejercicio, mirar que entonces todas esas opciones son disyuntas 2 a 2. ¿Listos? A la luz de lo que ya hemos demostrado. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí en esta propiedad estamos cuantificando M y dejamos una variable libre aquí. Permítanme, entonces aquí la voy a resaltar en azul, esa variable. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer un argumento vía inducción matemática para demostrar que esta propiedad P se satisface para cualquier natural N. ¿Listos? Muy bien. Ejercicio. Hacer este argumento, pero fíjense que aquí el truco es como demostrar que esta relación binaria en lo natural es un orden total. Lo que me quiere decir es que para todo natural M y todo natural N, alguna de estas tres posibilidades se tiene. Entonces, pues, dejamos M cuantificado, el N lo quitamos, lo dejamos como una variable, y entonces si demostramos esta propiedad P de X, demostramos por inducción que se satisface para cualquier número natural, demostramos lo que nos piden. ¿Es claro más o menos, muchachos? Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro hasta aquí, pelados? Muy bien, esto queda como un ejercicio. Perfecto. ¿Cuál es el tema que vamos a ver ahorita? Vamos a ver una segunda forma del principio de inducción matemática. Una forma que seguramente ustedes estudiaron en sistemas numéricos, pero vamos a ver que se sigue como consecuencia de la forma de inducción 1. ¿Listo, muchachos? Y realmente esta forma nos va a permitir demostrar de manera relativamente hablando sencilla que estamos ante un buen orden. Es decir, que vamos bien, que este es el orden usual de los naturales. ¿Listo, muchachos? Bueno, 10 minutos, 10 horas y 5 minutos de la mañana. Tomemos un receso de 5 minutos. Volvemos entonces a las 10:10, muchachos. Bueno, muchachos, retomamos la clase y la grabación de la misma. Entonces, acabamos de demostrar que la relación que acabamos de definir en el conjunto de los números naturales, de que un natural M es menor estricto que un natural N, si el pequeño pertenece al grande, es de hecho una relación de orden total. Bueno, demostramos que es una relación de orden estricta y quedó como ejercicio verificar que cualesquiera dos naturales los podemos comparar, ¿vale? Muy bien. Ahora, pues, a lo que tenemos que llegar es al hecho de que esta relación realmente le da al conjunto de los naturales una estructura de buen orden. Para hacerlo, bueno, pues una posible forma es mirando una forma alternativa de inducción matemática que vamos a ver en este momento. ¿Listos? Entonces, pues tomamos P de X, una propiedad. Fijemos un número natural. ¿Listos? Tomemos entonces la siguiente afirmación, que llamémosla asterisco sub n, que dice lo siguiente. Para ese natural fijo, vamos a suponer que si la propiedad P vale para todos los que están antes de n, si bajo ese supuesto la propiedad se transfiere para n,
¿Listos? Entonces, fíjense acá esta afirmación. Lo que me está diciendo es que la afirmación, vamos a suponer que todos los predecesores de n cumplen la propiedad y de ese hecho, la propiedad la transferimos para n. ¿Listos? Esta afirmación aquí, esto es lo que vamos a llamar hipótesis de inducción. Ese antecedente. Vamos a suponer que para un n fijo, todos los predecesores, ya no hablamos del predecesor inmediato, cuando hablamos del caso n sucesor, sino estamos suponiendo, suponga que todos los predecesores ya cumplían la propiedad, entonces bajo ese supuesto, demostremos que la propiedad se transfirió para n. Si esta afirmación es verdadera para todos los naturales, ¿listos? Si suponemos que esta afirmación asterisco n es cierta para todo natural, esta transferencia, ¿listos? Esto es como una maquinita, ¿listos? Si suponemos que asterisco n es verdadero para todo n natural, entonces lo que podemos demostrar es que la propiedad P sub k es verdadera para todo natural k. ¿Listos? Muy bien. Esto es una segunda versión del teorema del principio de inducción matemática. ¿Listo? Entonces, pues acá, esto, para un n fijo, entonces este antecedente es lo que vamos a llamar hipótesis de inducción. ¿Listo, muchachos? Esto es lo que vamos a llamar hipótesis de inducción. Suponer que todos los predecesores de n ya cumplen la propiedad. Y lo que tenemos que demostrar es que la propiedad se transfiere para n, suponiendo que todos los que están antes ya lo cumplían. ¿Claro? ¿Para todos? Si esto lo hacemos para un n arbitrario, entonces pues el n lo tomamos arbitrario pero fijo, suponiendo que sus predecesores ya cumplían la propiedad, y esto me implica que, si logramos demostrar esto, que suponiendo que todos los predecesores de n cumpliendo la propiedad me fuerzan que la propiedad se transfiere para n, y esto es para cualquier n arbitrario, entonces la propiedad se va a cumplir para cualquier natural. ¿Cuál es la ventaja de esta forma alternativa del principio de inducción matemática? Que no tenemos que verificar que la propiedad se cumpla para cero. ¿Listo? Ya vamos a ver por qué. No es necesario. ¿Listos? Entonces, vamos a suponer por hipótesis que la propiedad asterisco n se cumple para todo natural. Fíjese que tener que esta propiedad se tenga para todo natural no me quiere decir que la propiedad P se cumpla, solo que lo que me está diciendo es que este condicional es el que es verdadero. ¿Listos? Entonces, supongamos que asterisco n ya lo demostramos de alguna manera, que para cualquier natural, n natural, tenemos esta propiedad auxiliar. ¿Listos? Asterisco n. ¿Listos? Esto. No es, esta afirmación asterisco n no es exactamente la propiedad P, ¿de acuerdo? No es P de n, es un condicional. ¿Listos? Que básicamente lo que me está diciendo es, si todos los predecesores de n ya cumplían la propiedad, eso me fuerza que P de n es verdadera. Pero esto no me está diciendo que P de n es verdadero. ¿Es claro para todos la diferencia gigante? Esto no es exactamente, precisamente que P de n es verdadero. Eso no es lo que me está diciendo. Esto es un condicional que sí involucra P, pero no es exactamente la propiedad P original, ¿vale? Entonces aquí, fíjense que aquí tenemos que demostrar aquí, vamos a usar el principio de inducción matemática forma 1 que ya analizamos antes, ¿listos? Entonces aquí vamos entonces a definir una propiedad auxiliar Q de X. ¿Qué es lo que me dice? Q de X, lo que vamos a decir es P de K ocurre, es verdadera para todos los predecesores de X. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que bajo este supuesto vamos a demostrar que Q de N es verdadero para todo natural. ¿Listos? Que no es la propiedad P exactamente, solo estamos diciendo todos los predecesores de cierto X ya la cumplían, solo es eso. ¿Listos?
vamos a ver que esta afirmación es verdadera para todo natural, ¿listos? Para todo natural. Que esta todavía no es mi propiedad P original, es una propiedad auxiliar, ¿listos? Muy bien, entonces, por reducción al absurdo, pues si queremos demostrar que Q de n es verdadera para todo natural vía inducción matemática, la forma 1 que ya analizamos, pues primero tenemos que ver que la propiedad es verdadera para 0. Supongamos que no. Supongamos que si esta propiedad Q de 0 fuera falsa, entonces pues neguemos esto. ¿Cuál sería la negación de Q de 0, muchachos? Ojo, ¿cuál es el cuantificador aquí? Que estamos involucrando aquí, pelados. Para todo. ¿Y cómo negamos eso? Existe un K. Existe un K menor que, reemplazamos X por 0. Si esto fuera falso, tendríamos que existiría un K menor que 0 para el cual P de K no ocurre. Pero fíjense, ¿qué quiere decir que exista un K menor que 0? Quiten el menor y pongan pertenece. ¿Qué es lo que me diría eso, muchachos? Algo pertenece al vacío. Ya, y eso es una contradicción, ¿sí o no? Muy bien, ¿sí es claro para todos, pelados? Entonces aquí existiría un K menor que 0, es decir, un K que pertenece al vacío, tal que P de K no ocurre, ¿cierto? ¿Sí es claro? P de K no ocurre. Bueno, ¿estamos o no, muchachos? Pero la negación del menor no es mayor o igual. Pelados, no. ¿Qué aprendieron en fundamentos? Pues sí, ya demostramos a priori que, pues eso es, si uno ya ha demostrado la tricotomía, es equivalente a eso, pero la negación como tal es que no se tiene. Pero acá no estamos negando, acá, acá no estamos negando esa parte, esto es un condicional. Para todo K, si K es menor que X, entonces P de K. ¿Es claro? Ah, sí, sí, qué pena, bro. Hay que leerlo bien, ¿vale? Entonces, pues ahí, eso es un condicional y esto está en el antecedente, eso queda quieto. Lo que negamos es eso, ¿no? Entonces, pues existiría un K menor que 0, es decir, un K que pertenece a vacío, eso ya es una contradicción, tal que P de K no ocurre. ¿Pero eso qué me contradice? Pues contradice el hecho de que vacío no tiene elementos, ¿es claro? Entonces, pues como supusimos que Q de 0 es falso, pues entonces eso me lleva a una contradicción, entonces Q de 0 es verdadero. ¿Estamos o no? ¿Listo? ¿Puede volverse un momento, profe? ¿Señor? ¿Puede volverse un momento? Sí, señor. Vale. Permíteme acá, sino que quería como complementar acá la frase. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí, resumiendo mientras tanto, si Q de 0 fuera falsa, entonces me diría que existe un K menor que 0 para el cual P de K no ocurre. ¿Listos? Pero pues eso me diría que vacío tendrá un elemento. Ya, entonces pues eso me lleva a una contradicción, entonces por lo tanto Q de 0 sí es verdadera. ¿Estamos o no, muchachos? ¿Vale? Entonces ahora supongamos por inducción que para cierto n fijo, Q de n es verdadera, entonces veamos que Q de n más es verdadera. ¿Listo, muchachos? Entonces, por hipótesis de inducción, supongamos que para cierto natural fijo, vamos a suponer que Q de n es verdadera. ¿Listos? Y vamos a ver que Q de n más es verdadera. ¿Listos? Es decir, que para todo K menor que n, tenemos entonces que P de K es verdadera. ¿Sí es claro, muchachos? Eso es suponer que Q de n es verdadero. Todos los predecesores de n satisfacen la propiedad P. ¿Listos? Muy bien, muchachos. Entonces, pues aquí vamos con el paso inductivo. Entonces, pues como Q es un condicional, lo que me dice es cualquier predecesor, si K es un predecesor de n más, entonces, pues veamos entonces que P de K es verdadero. ¿Listos?
Entonces, supongamos aquí que K es un elemento, es un predecesor de N+. ¿Listos? Entonces, suponiendo el lema anterior, la parte B, ¿qué podemos decir? Que este K es menor o igual que N. Otra vez, ¿listos? Entonces, aquí podemos decir entonces que K es menor o igual que N. Entonces, acá tenemos que considerar dos casos. K menor estricto que N o K es igual a N. ¿Listos? Primer caso. Supongamos que K es menor que N. Si K es menor que N, pues entonces fíjense que K es un predecesor de N y por la hipótesis de inducción, P de K ya era verdadera. ¿Listos? Entonces, por la hipótesis de inducción, ¿qué podemos decir? La hipótesis de inducción para la propiedad K, pues sabemos entonces que P de K es verdadera. ¿Listos? En este caso. Muy bien, muchachos. ¿Claro hasta aquí en el caso 1? Muy bien. Ahora veamos qué pasa en el caso 2. El caso 2 es K es exactamente N. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Listos? Pero entonces, ¿qué es lo que sabemos por hipótesis de inducción? Todos los predecesores de N ya satisfacían la propiedad P, ¿cierto? Los predecesores. Entonces, por la hipótesis de inducción, entonces todos los predecesores de N, llamémoslos L, P de L es verdadera. Todos los predecesores, pero ¿qué es lo que tenemos que ver, muchachos? Tenemos que ver que la propiedad se transfiere para N+, ¿sí? Sí. Estamos suponiendo que todos los predecesores de N cumplen la propiedad. ¿Listos? Muy bien. Entonces, pues fíjense que por la hipótesis asterisco N, ¿qué era lo que nos decía esa hipótesis? Si todos los predecesores cumplían la propiedad K, todos los predecesores de N cumplen la propiedad K, entonces esa propiedad se transfiere a N. Entonces estamos suponiendo esto, ¿no? Por la hipótesis de inducción, ¿qué es lo que sabemos? Todos los predecesores de N cumplen la propiedad P. Aplicando esta hipótesis asterisco N, ¿sí? Como todos los predecesores de N cumplían ya la propiedad se transfiere para N, ¿sí? Entonces aquí, la propiedad la transferimos a N. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es decir, P de K es verdadera. ¿Listos? Pues porque K es igual a N, ¿no? En este segundo caso, K es igual a N. ¿Listos? ¿Qué es lo que demostramos? Que no me importa cuál sea el caso, siempre que K sea menor estricto que N+, la propiedad P es verdadera para K, sin importar cualquiera que sean estas dos posibilidades. ¿Listos? Sea que K sea más pequeño que N o que K sea exactamente N. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hemos visto que cualquier predecesor de N+ satisface la propiedad P y eso es precisamente cumplir la propiedad Q. Entonces, N+ satisface la propiedad Q. ¿Claro para todos? Cualquier predecesor de N+ satisface la propiedad P. ¿Listos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿ya copiaron esa partecita para seguir? Me avisan si podemos avanzar, ¿vale?
Entonces, fíjense que acá lo que hemos visto es, dado cualquier K, predecesor de n más, sea en el caso 1 o en el caso 2, P de K es verdadero, es decir, todos los predecesores de K, todos los predecesores de n más cumplen la propiedad P, y eso es precisamente que n más satisface Q. ¿Estamos o no? Y eso lo utilizamos, lo demostramos usando la hipótesis de inducción, que la propiedad se cumplía para n. ¿Sí, señor? En el caso 2 no entendí bien cómo se utiliza la hipótesis de inducción. Pues la hipótesis de inducción lo que me dice es la propiedad Q vale para todo n. ¿Qué significa esto? Que quite K y ponga L. Para todo L menor que n, la propiedad PL es verdadera. Acá lo usamos. Y como estamos suponiendo que asterisco n es verdad, no hemos usado esa hipótesis. Estamos suponiendo que todos los asteriscos n son verdaderos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? Que si todos los predecesores de ese natural n cumplen la propiedad se transfiere para n. ¿Sí es claro? Y la hipótesis de inducción anterior lo que me decía es esto. Todos los, mejor dicho, para todo L más chiquito que n, P de L es verdadero. Y aplicándoselo a asterisco n, la propiedad se transfirió para n. ¿Sí es claro? La hipótesis de inducción me dice todos los predecesores de n cumplen la propiedad P. Y aplicando la hipótesis asterisco n, pues la propiedad se transfiere a n. ¿Listos? Pero entonces aquí recuerden que K era igual a n en el caso 2, entonces pues P sub K es verdadero. ¿Sí es claro? Que es lo que queríamos ver, que K, cualquier K por debajo de n más cumple la propiedad P, cualquiera. ¿Listos? Eso es precisamente lo que demostramos aquí. ¿Listos? Muy bien. Listos, volviendo acá, entonces pues hemos visto que si K es menor que n más, entonces la propiedad P es verdadera para K. Eso es lo que acabamos de ver. Es decir, pues lo que acabamos de demostrar es que todos los predecesores de n más satisfacen la propiedad P, pero eso fue precisamente la manera como definimos la propiedad Q. La propiedad Q lo que me dice es todo lo que está antes de n más cumple P. Recordemos, así fue como lo definimos. Miren. Q de X es todos los predecesores de X satisfacen P. Y eso fue lo que acabamos de probar para n más. Listo, muy bien. Entonces, por el principio de inducción matemática, tenemos que es verdadera, que esta propiedad Q de X, Q de N es verdadera para, coloquemos acá, Q de K es verdadera para todo K natural. Es decir, todos los predecesores de K cumplen la propiedad P. Eso es lo que acabamos de demostrar. Entonces, ahora, tomemos un natural arbitrario n un natural arbitrario pero fijo. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Tomemos K como el sucesor de n. Pero por lo anterior, Q es verdadera para todo natural, en particular es verdadera para n más, ¿no? Entonces notemos que por lo anterior, Q es verdadera para cualquier natural, en particular es verdadera para n más. Entonces, en particular, eso lo que me dice es que para todo natural más pequeño que n más, la propiedad P se cumple para L. Pues en particular, si tomamos L como n, que sabemos que es un predecesor estricto de n más. Entonces, pues eso, ¿qué es lo que me dice? Pues si la propiedad P, o sea, si tenemos que Q de n más es verdadera, esto es exactamente decir que todos los L más chiquitos que n más cumplen P. Pero en particular L es más chiquito que n más, entonces en particular, pues la propiedad P es verdadera para n, pero n lo tomamos arbitrario, entonces la propiedad P se cumple para todos, y con esto hemos demostrado este teorema. ¿Listos? Porque el n aquí ya era arbitrario. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Entonces, para utilizar esta segunda forma del principio de inducción matemática, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Únicamente esto.
tome un n fijo. O sea, lo que tenemos que demostrar es que para n fijo arbitrario, demostrar la propiedad asterisco n. Suponga que todos los predecesores de n cumplen la propiedad, eso es lo que vamos a llamar hipótesis de inducción, y a partir de ese hecho, tenemos que mirar que la propiedad se transfiere para n. Si demostramos eso, aplicamos el principio de inducción matemática 2, entonces la propiedad P se va a cumplir para todos los naturales, simplemente demostrando esto. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, básicamente aquí lo que hay que ver es que para un natural fijo n, suponga por hipótesis de inducción que todos sus predecesores cumplen la propiedad P y miremos que la propiedad se transfiere para n. Si demostramos eso para n arbitrario pero fijo, ya automáticamente podemos decir que la propiedad es verdadera para cualquier natural. ¿Claro para todos aquí la forma como tenemos que usar esta forma de inducción? Muy bien, muchachos. Entonces, como una pequeña aplicación, de esta forma de inducción matemática, demostremos que el conjunto de los números naturales con el orden que ya hemos estudiado es un buen orden. ¿Qué quiere decir que los naturales con este orden tengan estructura de buen orden? Muchachos, definición que vieron en fundamentos. Y ya ustedes lo han visto bastante seguido. ¿Qué significa que los naturales sean buen orden? Que para todo subconjunto de los naturales existe un mínimo. No, subconjunto, no cualquier subconjunto. No vacío. Subconjunto no vacío. ¿Estamos? Ojo con esas hipótesis, porque eso no son gratis. Porque, ¿cuál sería? Porque analizamos lo siguiente. Bueno, la afirmación aquí sería entonces que todo subconjunto no vacío tiene mínimo, ¿sí o no? Si tomáramos A como el conjunto vacío, muchachos, esto es fundamentos al piso. Si el vacío tuviera mínimo, ese elemento, ¿qué debería ser en los naturales? Muchachos, esa discusión es de fundamentos, o sea, no estoy preguntando nada raro. Si vacío tuviera mínimo en un conjunto ordenado, ese mínimo del vacío, ¿qué sería en el orden completo? Ah, pues bueno, comenzando, ¿qué me dirían? Pues que si fuera el mínimo, pues sería que el vacío tiene elementos, lo cual es absurdo. Es absurdo. Pues fíjense que por ahí eso ya hay problemas. ¿Todos de acuerdo con Jesús David? Sí, o sea, algo tan básico como que vacío tendría un elemento, ¿cierto? Listo, muy bien. Listo, ¿no? O sea, pues por ahí ya hay un problema bastante serio. Vacío tendría un elemento. Incluso podemos verlo desde otro punto de vista. Ni siquiera el vacío tendría ínfimo. Quitemos la palabra mínimo y coloquemos ínfimo. ¿Por qué el vacío tampoco tendría ínfimo en los naturales? Si vacío tuviera un ínfimo, es claro que no puede ser mínimo, no puede pertenecer al vacío, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué entonces tampoco tiene ínfimo, muchachos? ¿Qué es el ínfimo de un conjunto? Muchachos, definición de fundamentos. La máxima cota inferior, perdón. Es la más grande de las cotas inferiores, ¿sí o no? ¿Y cuál sería el conjunto de las cotas inferiores de las cotas? Sí, o sea, el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores, ¿no? ¿Cuál sería el conjunto de las cotas inferiores del vacío? ¿A qué corresponde ese conjunto? ¿El vacío? ¿El vacío? John Frey dice que corresponde a todo el conjunto de los naturales. Dame cualquier natural. ¿Cualquier natural sería cota superior del vacío? ¿Sí o no?
Bueno, John Frey, ahí pues por el comentario en el chat, asegura que cualquier natural es cota inferior del vacío. Sí, muchachos, cualquier natural es cota inferior del vacío. ¿Qué pasaría si no? Si un número natural n no fuera cota inferior del vacío, ¿qué pasaría? Nieguen la definición de ser cota inferior, pelados. Pelados, yo no estoy preguntando nada raro. Esas son puras definiciones que ustedes debieron haber aprendido en fundamentos. Que el vacío tendría un elemento menor al que se escogió. Menor, pues menor no. Digamos que lo que hizo Oscar Fabián en el chat es correcto, pero pegándolo con el hecho de que ya es un orden total. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería entonces, estrictamente hablando, la negación? Muy bien, empezamos bien ahí, como dice Oscar Fabián, que pues si n, el número natural n que escogimos, no fuera cota inferior del vacío, entonces, bueno, que sea cota inferior, quiere decir que mi número natural es menor o igual que todos los elementos en vacío. ¿Cuál es la negación? Existiría un elemento en vacío tal que existiría alguien en el vacío tal que n no es menor o igual que el elemento en vacío. Bueno, pues ahí utilizando, ya que es un orden total, sería lo que dice Oscar Fabián en el chat, ¿no? Pero aquí el punto es que vacío tendría un elemento, llegamos a una contradicción. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Pues que ese número natural arbitrario que hemos fijado sí resultó ser cota inferior del vacío, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Que si el conjunto de cotas inferiores del vacío resulta ser el conjunto de todos los números naturales, entonces, pues, el ínfimo debería ser, el ínfimo del vacío, ¿qué debería ser? La mayor de esas cotas inferiores. Entonces, pues, si existiera tal ínfimo, entonces, ¿qué me diría? Que el conjunto de los naturales tendría ¿qué tipo de elemento? Tendría que... Pues, John Frey, más que un supremo sería un máximo, ¿no? Muy bien, ¿listos? Y eso no pasa. Ejercicio, siempre que yo tengo un número natural, encuentro uno más grande. Pues ya a la luz de lo que hemos analizado, pues ya me pueden decir, si me dan un número natural K, ¿cuál natural estaría por encima? A la luz de las definiciones que ya hemos dado. K más. K más, listos. K siempre es un elemento de K más. ¿Listos? Muy bien, entonces pues fíjense que el vacío no tendría ínfimo. Y tampoco, pues, tampoco tendría mínimo. Por donde se le mire, pues hay contradicción. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas condiciones. ¿Qué significa que el conjunto de los naturales sea un buen orden con este orden que hemos definido? Que todo subconjunto no vacío tiene mínimo. Entonces, esa condición es importante. ¿Listos, muchachos? Entonces, por favor, no omitirla. ¿Vale? Muy bien, porque entonces, fíjense, con el vacío hay problemas por todo lado. ¿Es claro, muchachos? Muy bien, yo sospecho que esta discusión la vieron por lo menos en sistemas numéricos, ¿no? Pero bueno, listos. Lo hacemos aquí nuevamente. ¿Listos? No pasa nada. Listo. Entonces, por demostración, por reducción al absurdo, pues, ¿qué significaría que esta afirmación es falsa? Fíjense aquí al cuantificador. Todo subconjunto no vacío de los naturales tiene mínimo. ¿Cuál sería la negación? Muchachos, ¿cuál es la negación? ¿Señor? Sería que existe un conjunto no vacío que no tiene... Muy bien. Muy bien. Existiría un subconjunto A no vacío de los naturales que no tiene mínimo. Muy bien, Camilo. ¿Todos de acuerdo con Camilo? ¿Listos? Entonces acá existiría un subconjunto A no vacío de los naturales que no tiene mínimo. ¿Listos? Ese es el supuesto por reducción al absurdo. ¿Listos? No tiene mínimo. Ahora,
consideremos la siguiente propiedad. ¿Listos? Consideremos P de X, la propiedad. X es un número natural que no pertenece a. Profe, disculpe, ¿se puede devolver un segundo? ¿Listos? Gracias, ya. Muy bien. Tomemos esa propiedad. P de X, como X no pertenece a A, es un natural que no está en A. ¿Listos? Muy bien, entonces, pues, ¿cuál es la propiedad asterisco n aquí? Con esta propiedad esto traduciría de esta manera. Si K menor que N satisface P de X, perdón, satisface P de K, entonces la propiedad P es verdadera para N. ¿Sí es claro, muchachos? Pero ¿eso cómo traduce? Si para todo K menor que N, K no está en A, entonces, si ningún predecesor de N está en K, entonces N tampoco. Eso es lo que traduciría la propiedad asterisco N, ¿cierto? Eso es lo que nos diría esta propiedad asterisco N. ¿Listos, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que asterisco N es verdadero para cualquier natural. Entonces, tomemos un número natural N arbitrario pero fijo y supongamos el antecedente. Todos los predecesores de N cumplen la propiedad P, es decir, todos los predecesores de N no están A. ¿Listos? Y supongamos que para todo predecesor, vamos a suponer, todo predecesor de N, vamos a suponer que ese predecesor no está en A. ¿Es claro? Eso es lo que vamos a llamar hipótesis de inducción. Lo que está antes del antecedente en asterisco N. ¿Listos? Entonces, esto es mi hipótesis de inducción. Suponemos que todos los predecesores de N no están en A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que esta propiedad de no pertenecer a A se transfiere a N. Por reducción al absurdo. Si no es cierto que N no esté en A, ¿eso qué me quiere decir? Que N sí está en A, ¿es claro? Por reducción al absurdo. Pero en este caso, fíjense qué es lo que tenemos. Si ninguno de los que están antes de N, si ninguno de los que están antes de N por la hipótesis de inducción está en A, pero N sí, entonces N, ¿qué sería de A? Ojo a esto. Por hipótesis de inducción, ningún predecesor de N está en A, pero N sí. Entonces, N, ¿qué sería de A? Catalina López, John Freddy Jaramillo, Juan José Figueroa aquí en el chat dicen que sería el mínimo. Muy bien, sería el mínimo, porque pues ninguno de los que están antes están en A, pero ese sí aparece, entonces quiere decir que es el primero que estaría, ¿no? En este caso, pues tendríamos que N sería el mínimo de A, pero ¿cuál fue el supuesto de A? ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? ¿Cuál fue el supuesto aquí de A? Que A no tiene mínimo. Entonces me contradice ese supuesto que estamos tomando por reducción al absurdo. Este A que tomamos no tiene mínimo. Entonces, si N sí pertenece a A, sí sería el mínimo de A, pero eso me contradice precisamente esa hipótesis, que A no tiene mínimo. ¿Sí es claro? Como A no tiene mínimo, entonces, pues fíjense que llegamos a una contradicción suponiendo que N sí está en A. Por lo tanto, por reducción al absurdo, ¿qué podemos concluir? Pues que N, de hecho, no está en A. Porque suponer que si estuviera nos lleva a una contradicción. Pero entonces fíjense que qué fue lo que acabamos de probar. Suponiendo que los predecesores de N cumplen esta propiedad, eso me forzó a que la propiedad la cumple N.
Sí, Pablo. Pablo, sí, señor. No, profe, se me olvidó bajar la mano. Ah, ok, listo, vale. Muy bien, entonces fíjense que suponiendo que los predecesores de n cumplen la propiedad de no estar en A, eso me está forzando que el mismo n no puede estar acá. ¿Qué es lo que acabamos de mostrar? Precisamente la propiedad asterisco n. Entonces, hemos demostrado que la propiedad asterisco n es verdadera para cualquier natural. Entonces, por lo tanto, listos. Permítanme acá lo escribo. Entonces, asterisco n es verdadera. ¿Listos? Eso es lo que acabamos de demostrar. Para ese n fijo arbitrario. Entonces, por el principio de inducción matemática 2, pues, ¿qué es lo que sabemos? Que esto lo que me permite decir es que la propiedad P es verdadera para todo natural. Pero ¿eso qué es lo que me quiere decir? Pues la propiedad P, recordemos, es no pertenece a. Entonces quiere decir que todos los naturales, ningún natural pertenece a. Y si ningún natural pertenece a, entonces A no tiene elementos. Y si A no tiene elementos, entonces ¿A qué conjunto es, muchachos? Vacío. ¿Y cuál fue la hipótesis de A? Que era distinto de vacío. Eso es una contradicción. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿de dónde surgió la contradicción, esta contradicción final? Pues precisamente de negar el principio del buen orden. Por lo tanto, entonces el principio del buen orden sí se tiene y con esto terminamos nuestra demostración. ¿Es claro para todos, muchachos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos ya construido el conjunto de los números naturales con una relación de orden, que es una relación de orden estricta, que es un orden total y que más y adicionalmente es un buen orden. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ahora, pues, listos. ¿Qué nos hace falta para ver que realmente estamos ante los naturales de verdad? Pues que este orden es un orden estricto. ¿Listos? Profe, qué pena, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Lo siento. Sí, señor. ¿Vale? ¿Listos? Me avisan cuando podamos seguir, ¿vale? Ya, profe, qué pena. Listos, vale. Muy bien. Listos. Entonces, bueno, pues primero que todo, enunciemos el siguiente hecho. No lo vamos a demostrar, queda como un pequeño ejercicio, ¿vale? Si tomamos un conjunto, un subconjunto de los naturales no vacío, que sea acotado superiormente, entonces ese conjunto, ¿qué va a tener? ¿Qué tipo de objeto va a tener? Un conjunto de naturales acotado superiormente. ¿Qué tipo de objeto va a tener? Bueno, mínimo lo tiene. No necesitamos ninguna hipótesis adicional sobre ese conjunto A, solo que sea no vacío. Pero si es acotado superiormente, ¿qué tipo de objeto adicional va a tener? ¿Qué les dice la intuición, muchachos? ¿Tiene qué? Máximo. Tiene máximo. Bueno, muchachos, esto hay que demostrarlo, ¿vale? Entonces, no voy a demostrarlo, pero voy a dar la idea para demostrarlo. Queda como un pequeño ejercicio. Tomemos B como el conjunto K de números naturales, tal que K es cota superior de A. Entonces, fíjense que es un subconjunto de los naturales. Por la hipótesis de que A es acotado superiormente, ese es el conjunto de las cotas superiores, o sea, el conjunto de las cotas superiores de A. Por hipótesis, este conjunto es no vacío. Sería un subconjunto de naturales no vacío. Entonces, pues como acabamos de ver que los naturales con este orden que hemos definido es qué tipo de orden, es un buen orden, ¿no? Como es un buen orden, entonces, ¿qué podemos decir de B? B, ¿qué tiene?
B es un subconjunto de los naturales no vacíos. Aplicamos la definición de buen orden. ¿Ve qué tipo de objeto tendría? ¿Mínimo? Tendría un mínimo. ¿Listos? Entonces, pues, como B tiene un mínimo, estamos hablando la más pequeña de las cotas superiores de A, ¿cierto? ¿Sí es claro o no? Entonces, lo que estamos diciendo entonces es que el supremo de A existe, ¿sí o no? El mínimo de B, pues es la más pequeña de las cotas superiores. Eso es lo que en fundamentos nos definieron como el supremo de A. ¿Qué es lo que tenemos entonces que demostrar, muchachos? Pues para que sea un máximo, pues que tiene que ser un elemento de A. ¿Listos? Eso queda como un pequeño ejercicio. Verificar que ese supremo efectivamente sí pertenece a A. ¿Es claro o no, muchachos? Muy bien. Perfecto. Listo, súper. Acá, pues, adicionalmente, voy a colocar otro ejercicio. Para todo número natural n, no existe un k natural que esté exactamente, que esté estrictamente entre n y su sucesor. Entonces, básicamente lo que me dice es que en el medio, exactamente ahí, en el medio entre entre n y n más, no hay ningún natural. Entonces, estamos hablando de lo que llamamos un orden discreto, ¿vale? Bueno, para demostrarlo no necesitamos inducción, simplemente pues razonen por reducción al absurdo. Supongamos que existe un natural n, tal que sí encontramos un natural k en el medio. Y reemplacen acá, acá este orden por la pertenencia. Y miren a ver si llegamos a una contradicción a la luz de lo que ya hemos demostrado. ¿Listo, muchachos? Listos. Entonces, pues ya haciendo estas consideraciones, pues yo creo que aquí ya nos podemos convencer que este orden es exactamente el orden usual de los números naturales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ya para terminar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos discutido el día de hoy? Profe, qué pena, una cosa. Sí, señor, dígame, Francisco. El JETCH, el libro del JETCH contiene información sobre esto, es para profundizar un poco más. Sí, claro, se podría decir que casi cualquier libro estándar de teoría de conjuntos, en particular el libro de Jedi Harbasek. Ok, vale, gracias. Listo, muy bien. Sin embargo, sí, bueno, no estoy seguro si las notas del profesor Diego Mejía tiene estos temas. Bueno, la construcción de los sistemas numéricos creo que todavía no estoy seguro si las notas del profesor Rodrigo de Castro también las tiene, pero bueno, entonces en principio, pero bueno, casi que cualquier texto estándar de teoría de conjuntos, cualquier texto introductorio, habla un poquito sobre esos temas, ¿vale? En particular J. Harbasek, si ustedes pueden, si ustedes disponen de ese libro, si lo tienen a la mano, ¿vale? Pero bueno, listo, muchachos. ¿Hay alguna pregunta adicional ya para cerrar este tema? Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, no lo va a hacer ahorita, pero sí es necesario pedir una primera entrega de ejercicios. Entonces, yo tengo que subir una lista de ejercicios. Ya pues hemos dejado ejercicios a lo largo de las clases. Sin embargo, tengo que refinar un poquito ejercicios que no hemos dejado aquí. La próxima sesión, el jueves, vamos a organizar los grupos de trabajo, listos para las entregas de trabajo grupales, ¿vale? Muy bien. Y la próxima clase, pues como aquí ya se ve mencionado en el tablero, vamos a tocar lo que se conoce como el teorema de las definiciones recursivas en el conjunto de los números naturales.
de nuevo, si bien no lo vieron en fundamentos, muy seguramente sí lo debieron ver sí lo debieron haber visto en sistemas numéricos. Sí, muchachos. De todas maneras, pues aquí vamos a ver por qué podemos hacer definiciones recursivas en los naturales, ¿de acuerdo? Ya no es como lo hacemos así como tan a la ligera, sino vamos a demostrar por qué en este conjunto podemos hacer ese tipo de definiciones a la luz de la axiomática de la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchachos, bueno, aquí preguntan que si los grupos los podemos hacer nosotros. Lo voy a pensar con la almohada, ¿vale? La próxima clase arreglamos lo de los grupos, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchachos, sí sería bueno, por favor, que en la medida de lo posible se conecten a la sesión del próximo jueves porque vamos a organizar bien lo de los grupos, ¿vale? Entonces, por favor, intentemos conectarnos el jueves a clase. Si por alguna razón les queda complicado, bueno, no se preocupen, me escriben un email comentándome que no se pudieron conectar y vemos cómo podemos organizar los grupos, pero en lo posible lo vamos a cuadrar. Lo podemos entonces cuadrar el próximo jueves. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, como lo comento, el tema grande que vamos a ver la próxima sesión es el teorema de las definiciones recursivas de los naturales. Como su nombre lo dice, es un teorema. Tenemos que demostrar por qué podemos hacer ese tipo de definiciones. Y un primer ejemplo de ese tipo de definiciones va a ser la suma. La suma de números naturales va a ser un primer ejemplo de definición recursiva. Pues bueno, tal vez como la aproximación que ustedes siguieron en el curso de sistemas numéricos no era constructivista, no estamos construyendo los números naturales, simplemente se podía partir de algo que era la suma, sin reparar si la suma existía como conjunto. A partir de la suma, pues muy posiblemente, utilizando recursión, definieron el producto y la potenciación, pero ya la suma la suponían muy seguramente. En esta aproximación nos toca definir la suma desde ceros y va a ser un primer ejemplo de definición recursiva. Entonces, hacia allá vamos, muchachos. ¿Más o menos claro? Entonces, listos. Vamos entonces a demostrar con la mayor cantidad de detalles posibles por qué podemos hacer ese tipo de definiciones y un primer ejemplo de ese tipo de definiciones va a ser la suma. Al ser una definición, vamos a tener que demostrar las propiedades básicas de la suma en los naturales. Ese es precisamente como el objetivo de las próximas sesiones. ¿Listo, muchachos? Y bueno, vamos a definir entonces, vamos a definir lo que es el producto de números naturales y la potenciación y pues obviamente vamos a tener que demostrar propiedades y como eso son propiedades usualmente universales, muchachos, eso ya está gritando qué tipo de argumento tenemos que hacer. Muchachos, ¿qué tipo de argumento tenemos que hacer ahí? Muchachos, no los oigo. ¿Cómo demostramos una propiedad universal en los naturales? ¿Usando qué? Inducción. Pelados, pero con ganas. Bueno, dejen así. Inducción. Listo, muchachos. Principio de inducción matemática. Eso, ahí Juan José lo gritó ahí en el chat. ¿Listos? Muy bien, entonces, claro. Yo creo que, mire, ahí ya todas las piezas se van uniendo. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, claro, cosas que en principio en sistemas numéricos eran, entre comillas, obvias o evidentes, aquí las vamos a tener que demostrar. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, ya son más de las 11 de la mañana, entonces pues dejamos aquí nuestra sesión. Que tengan entonces muy buen resto de martes. Nos vemos el jueves en el horario habitual de clase. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.